Bueno, gracias a los organizadores por la invitación. Muy grato compartir esta tarde entre amigos, colegas y hablar un poco de nuestra experiencia. En mi caso voy a hablar un poco de la experiencia que tenemos en la ciudad hospitalaria de Enrique Tejera, de la ciudad de Valencia. Eh, Cuando nosotros nos metemos en el campo de la cirugía biliar, tenemos que recordar un poco quiénes nos han acompañado en este caminar, y yo debo recordar a las personas que me han acompañado y que me han orientado en este mundo de la biobiliar, comenzando hasta por el doctor Tremaria, luego el doctor Stamiti en Caracas, el doctor Jorgecito, que ahora nos acompaña desde España, el doctor Rafael Romero, el doctor Eduardo Parra en Florida. Son esas personas pues que nos han echado la mano y nos han ayudado un poco en nuestra formación. En nuestro caso y en nuestro hospital tenemos un posgrado de cirugía, en donde pues tratamos de que nuestros residentes y que se están formando salgan lo mejor preparados. En relación a la conferencia del doctor González, es muy importante, y sobre todo que a lo mejor en la audiencia tenemos residentes, que si bien no es un procedimiento que se hace de rutina, debe un cirujano estar entrenado en hacerla, y no solo hacerla, interpretarla, porque a lo mejor la hace y después, bueno, ¿qué es esto que vemos ahí? Y comienza la pelea de que si pasó o no pasó, de que si hay un cálculo, una burbuja de aire, etc. O sea, esos son todo cirujano debe dominar la técnica y saber interpretar, y además de saber interpretar qué vas a hacer, porque tienes tal cosa, entonces tú dices, bueno, si hay un cálculo en la vía biliar, yo voy a ligar ese cístico y después se lo mando al gastroenterólogo, pero tenemos que adaptarnos también a nuestras realidades de país y tenemos que ver si ese paciente está en capacidad de hacerse una CPRE o hacerse una colangio-resonancia, etcétera, cuál es el costo, puede hacerlo o no, porque de no ser así, tenemos que resolver de una vez. Yo recuerdo que justo esta mañana estaba hablando en la revista y volví a recordar un procedimiento que estaba en desuso y que a lo mejor la situación país nos lleva a hablar otra vez de papilofiltroplastia y esa cosa, algo que lo habíamos dejado a los gastroenterólogos, pero que un cirujano debe estar entrenado, porque si tienes un cálculo hincado en la papila, tú tienes que saber cómo resolverlo si el gastroenterólogo o no lo tiene o no hay el recurso para solucionarlo en privado. En la tarde de hoy me toca hablar un poco sobre qué hacer cuando tenemos una lesión de la vía biliar. Ok, vamos a hablar, como les decía, un poco de nuestra experiencia en nuestra institución sobre el manejo de las lesiones de la vía biliar de forma inmediata y tardía. Es un tema que en lo particular me apasiona mucho, siempre desde muchos años he estado manejando y que me ha permitido tener algo de experiencia en el tema. Las lesiones quirúrgicas de la vía biliar constituyen una situación grave en la cual el paciente con una patología benigna son expuestos a complicaciones inmediatas o tardías, las cuales pueden poner en peligro su vida y siempre deterioran la calidad del mismo. Cuando usted lesiona una vía biliar, ese paciente probablemente no se lo va a quitar de encima por el resto de su vida, porque ese paciente le va a estar consultado cada cierto tiempo por alguna sintomatología. Es muy raro que hay una lesión de la vía biliar que se resuelve, que el paciente se curó para el resto de su vida y que todavía ha funcionado de mil maravillas. No es lo frecuente. ¿Cuándo tenemos el riesgo de lesionar una vía biliar? Muy importante, y se lo digo a nuestros residentes, cuando usted va a operar una colecistectomía en un hombre, tenga cuidado, porque generalmente es donde encontramos mayor malformación de la vía biliar y hay riesgo de lesionar la misma. Paciente que tenga enfermedades asociadas, un paciente diabético, un paciente obeso, un paciente que está inmunosuprimido. Muy importante esos pacientes que tienen cólicos de repetición, pacientes que tienen espera de la cirugía 1 año, 2 años y que casi que mensual hacen un cólico. Ese paciente puede tener una vesícula esclerotrófica con una fibrosis importante y con un riesgo muy elevado de lesionar la vía biliar.
Cuando estamos haciendo una colecistectomía por laparoscópica y usted gastó un paquetico de clic, pides otro y sigue pidiendo clic, preocúpate porque ahí debe haber un problema. Ahí se puede estar presentando un problema y no es lo propio. Si está realizando la colecistectomía y de repente aparece el peeling en el campo operatorio y no has abierto la vesícula, hay que revisar qué está pasando porque probablemente hay una lesión de la vía biliar. Puede ser paciente que normalmente hiciste una colecistectomía y al segundo o tercer día el paciente está distendido, el paciente tiene dolor abdominal, no dejaste un drain, ahí puede haber una lesión desapercibida de la vía biliar. ¿Cómo evitarla? Tal vez de esta charla es donde quiero hacer más énfasis y en donde debe el residente en formación preocuparse. Lo mejor que puede hacer es prepararse, y esa preparación comienza con conocer muy bien la anatomía, y no solo la anatomía normal, sino todas las variantes anatómicas que puede encontrarse. Los estudios preoperatorios que tiene ese paciente pueden ayudar un poco a identificar esas estructuras. A ese paciente lo más frecuente es que le pidamos una ecografía, pero si el paciente, por algún antecedente que tuvo de repente alguna ictericia pasada, decidió hacerse una colangiorresonancia, pues nos da una información sobre esa anatomía y las posibles alteraciones que pueda tener. Debemos hablar y reconocer un poco, cuando estamos haciendo una colecistectomía, de reconocer unas placas que son importantes, lo que es la placa cística, la placa iliar y más al lateral tenemos la placa embrionaria. Reconocer esas estructuras es importante, sobre todo para prevenir la lesión de vía biliar, y si hay una lesión de vía biliar, identificar esa estructura porque me van a permitir hacer una disección adecuada de la vía biliar y a lo mejor realizar una reparación primaria. Hay unos truquitos que nos han enseñado desde hace mucho tiempo, es reconocer cuando estamos haciendo nuestra colecistectomía la cisura de Rubier y trazar una línea imaginaria y trabajar siempre sobre esa línea imaginaria. Cuando nosotros trabajamos sobre esta línea imaginaria es muy difícil que me lesione la vía biliar, porque estoy trabajando en un área fuera de este triángulo donde está el peligro de lesionar la vía biliar. Por supuesto, cuando hacemos una colecistectomía laparoscópica o hacemos una colecistectomía abierta y encontramos una vesícula con un proceso inflamatorio importante, con una necrosis, etcétera, etcétera, ahí debemos poner un poco de pausa, detenernos un poco y hacer una disección cuidadosa porque el riesgo de lesión de vía biliar pues, es muy alto. Ya el doctor nos había dicho antes de conocer esa visión crítica de seguridad de Stramberg, hacer esa disección. Todos quisiéramos tener esta imagen tan perfecta, bonita, no es lo frecuente, pero al menos aproximarnos un poco a esta imagen donde tenemos nuestro conducto cístico, nuestra arteria cística y podemos hacer una ligadura sin problema. Por supuesto, usted me dice, en este caso se justifica hacer una colangia intraoperatoria. Tal vez no, si yo no tengo una dilatación del vía biliar, no hay un proceso de una ictericia pasada, pues lo más probable es que no. Pero si no logramos hacer una decisión adecuada, nos va a ayudar un poco a hacer el estudio. ¿Y qué es entonces una lesión de vía biliar? Es una obstrucción por ligadura, clipado o estenosis cicatrizal, una sección parcial o total de la vía biliar principal o de los conductos aberrantes que drenan a un sector o un segmento hepático. Nosotros podemos hacer ese diagnóstico durante la cirugía, en el postoperatorio temprano, menos de una semana, o en el postoperatorio tardío de 3 o más. Durante la cirugía, generalmente hasta un 15% no se reconoce la lesión durante la cirugía y se hace un postoperatorio inmediato o tardío. 85% se puede presentar con la fuga biliar. Uno puede sospechar cuando hay una lesión de la vía biliar porque o hay un bilis en el campo operatorio, se colocaron más clic de lo normal, la anatomía no está clara y en ese caso, ahí sí yo les insisto mucho a mis residentes, traten de no aferrarse mucho al ego y que bueno, yo no voy a convertir porque para mí es un reto resolver esto por laparoscopia. Baja un poco el ego y piensa en el paciente y piensa en que a lo mejor tú le puedes destruir la vida a ese paciente por mantenerte de que yo tengo que sacarla por laparoscopia y no lo voy a convertir.
resuelva y resuelva bien, porque lo que usted resuelva en la primera oportunidad bien, ese paciente se lo va a agradecer. Y por supuesto, siempre tratar de identificar la vía biliar principal. En el postoperatorio temprano, menor a una semana, el paciente puede consultar por malestar general, náuseas, fiebre, taquicardia o salida de bilis por alguno de los drenes. Si usted realizó una colecistectomía y fue muy laboriosa, yo siempre aconsejo dejar un dren, porque ese es el que le va a permitir a usted hacer un diagnóstico precoz de una lesión y no esperar que el paciente haga un coloperitoneo, un bilioma, para entrar y que el campo operatorio, pues las cosas no van a ser igual cuando entramos y todo está teñido de bilis. Se puede presentar como un bilioma que puede estar antes de que aparezcan los síntomas. 25% del paciente puede cursar ictericia sin dolor, más del 50% con fiebre y sepsis y pocos con fuga biliar externa. Entonces, ese paciente que al día siguiente usted le hizo de una colecistectomía laparoscópica, el paciente está taquicárdico, el paciente tiene dolor abdominal, no tiene ruido, sospeche de que ahí puede estar presentándose un problema. O puede venir una lesión un poco más tardía, en donde el paciente consulta por un cuadro de una ictericia sin colangitis, puede haber una estenosis tardía y frecuentemente desarrollan fístulas espontáneas a duodeno o colon. Y estenosis prolongadas puede terminar en una cirrosis hepática o en una hipertensión portal. Ya el doctor González nos había hablado un poco sobre esa clasificación de Stramberg, que es una clasificación extendida de la clasificación del mismo, es un poco con más detalle. Generalmente, y se ve mucho en la laparoscopia, cuando nosotros tenemos una lesión tipo A, en donde hay una fuga a nivel del cístico, puede ser que el clipaje no fue adecuado, hubo alguna maniobra brusca y se movilizaron los clics. Pasa menos cuando nosotros usamos hemolog. Puede haber una lesión B, esas lesiones B donde tenemos una ligadura de un conducto aberrante. Generalmente, eso, si hay una ligadura y es un conducto pequeño, a lo mejor no va a meritar ningún tipo de tratamiento adicional. Puede ser que el paciente evolucione en forma satisfactoria. Cuando tenemos una lesión de un conducto aberrante, pero hay una bilirragia que persista, es probable que amerite una cirugía. Y aquí el diagnóstico va a ser un poco complejo porque, bueno, pues tenemos con la resonancia que nos va a dar una información que nos parece así como que extraña esa anatomía y no pensamos que eso puede ser un conducto aberrante. Tenemos las lesiones clásicas a nivel del hepático y lo que sería un mismo cuadro en donde Stramberg ya lo desglosa un poco más en E1, E2, dependiendo del tamaño del hepático común. Las lesiones ya más altas, como la E3, en donde tenemos una lesión prácticamente en la confluencia de los hepáticos, o una separación de los hepáticos como tal, o una lesión un poco más compleja como es el E5. Tenemos la clasificación clásica del mismo, es parecida a la anterior, solo que en la clasificación de Stramberg nosotros tenemos que el tipo 4 la desglosa un poco más en los tipos de lesiones que pueden entrar. Lo que debe quedar así de ideas generales es que usted puede tener una lesión de la vía biliar principal, puede tener una lesión a nivel que comprometa el hepático derecho, el hepático izquierdo, o lo más grave que comprometa los dos. Ahora, ¿cómo hacemos ese diagnóstico de una lesión de vía biliar? Primero, usted, antes de entrar a la cirugía, puede sospechar de que ese paciente puede tener una colecistectomía un poco complicada por todos los estudios previos del paciente y las manifestaciones clínicas. No existe colecistectomía de librito, colecistectomía súper fácil, de que mira, esto es bello. Generalmente cuando yo abordo por la laparoscopia y veo que esa vesícula está así como que muy sencilla, mando a callar a todo el mundo. Nadie diga nada porque esto que se ve tan bonito puede terminar en un desastre. Entonces, cállense, no estén los comentarios de que, no, que esto está para R1. No. Ese exceso de confianza puede ser peligroso. Tenemos entonces nosotros muchas formas de hacer ese diagnóstico. Yo puedo hacer mi colecistectomía intraoperatoria, en donde yo visualizo muy bien mi vía biliar, no hay ninguna sección, hay un buen paso hacia el duodeno
y pues yo puedo dormir tranquilo. Puedo tener caos como en donde, fíjense la cantidad de clics que están colocados aquí. Por eso les decía, cuando usted comience a colocar más clics de lo normal, preocúpese porque aquí puede haber un problema. Fíjense que por exceso de confianza, a lo mejor aquí hubo una lesión y además de que está lesionado, hay también una filtración. Por supuesto, todos quisiéramos tener esta imagen bonita, así una colegio-resonancia donde hay una visualización perfecta de la vía biliar. La noble ecografía nos puede ser útil también en un postoperatorio de un paciente que usted le hace un eco y ve que hay líquido en ese lecho vesicular, pues es probable de que se trate de un bilioma o un hematoma. La tomografía es un estudio que también es muy útil en identificar esas colecciones o esas lesiones de la vía biliar. Y por supuesto, tengo yo también mi colangiopancreatografía retrógrada, donde me puede no solo diagnosticar, sino a lo mejor tratar alguna lesión tipo A o una lesión tipo B, en donde con una papilotomía y la colocación de una prótesis pueden solucionarme el problema. ¿Cómo vamos a tratar esa lesión entonces? Es importante que esta lesión sea manejada por un equipo multidisciplinario, no es nada más el cirujano, por supuesto es su paciente y usted es el que debe comandar todo lo que se vaya a hacer con el paciente, pero debe recordar que podemos tener la ayuda de los radiólogos para los estudios, del gastroenterólogo por si necesitamos hacer una CPR y por supuesto siempre buscar el apoyo de los internistas porque nuestro paciente puede comprometerse hemodinámicamente o desde el punto de vista infeccioso. Ya una vez diagnosticada la lesión, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a tratar? Diagnostiqué mi lesión ya en el intraoperatorio. Puede ese equipo que está realizando la cirugía, siempre se dice, y era una máxima que aplicamos en este hospital, que no se deben operar vesículas en la madrugada porque, bueno, el equipo está cansado y se lesiona una vía biliar, a lo mejor ese experto que te puede ayudar ni siquiera te va a contestar el teléfono a esa hora. Entonces es importante considerar su competencia y experiencia. Pasa mucho con a veces nuestros residentes que en quirófano están reparando una vía biliar y pasan por la puerta y ni se asoman a verles. Importante, aunque usted no esté dentro del campo operatorio, que usted cuando vea reparando una vía biliar se asome, vea y desde ahí puede aprender también. Y por supuesto, leer, estudiar muchísimo. Aceptar la opinión de los expertos, realizar la colangiografía intraoperatoria si dispone de ella. Siempre es deseable la reparación inmediata. Si usted puede solucionarlo de forma inmediata, es lo mejor para ese paciente. Bajo porcentaje de las lesiones se reconocen en este periodo y en cirugía laparoscópica la conversión es indicada, a menos que usted tenga todo al momento para hacer un buen manejo de la lesión y pueda repararla y además tenga el entrenamiento adecuado y entrenamiento para poder reparar esa lesión. Esa reparación en ese acto operatorio si logra hacerlo, pues tiene la menor morbilidad y mortalidad. Lo ideal es trabajar sobre un tejido normal, el paciente en buenas condiciones fisiológicas, sin procesos infecciosos, sin alteraciones hemodinámicas, posibilidad de un solo procedimiento y las lesiones laterales generalmente pueden ser suturadas sobre un tubo de Kerr. Ahí, depende del tipo de lesión que usted se encuentra, a lo mejor puede ser que tenga una lesión parcial de la vía biliar, a lo mejor colocando un tubo de Kerr por debajo de la lesión y haciendo una reparación, ese paciente pueda evolucionar en el postoperatorio sin problema. Por supuesto, siempre existe el riesgo de la estenosis. Si el conducto biliar fue seccionado y todos los extremos pueden suturarse, aproximarse, se puede realizar una anastomosis término-terminal. Recordar siempre que no debe quedar atención a esa anastomosis, que debo considerar que no puedo disecar ni separar mucho esos conductos porque eso puede llevarme a isquemia. Se dice que una lesión muy baja puede tener isquemia de la parte proximal y una lesión muy alta puede tener isquemia de la parte distal. En las lesiones altas se prefiere una anastomosis en J. de Roux.
En el momento agudo, si no se tiene los límites de la boca biliar proximal, de la parotomía más drenaje de la cavidad, evita el poliperitoneo y mejora las condiciones para una reparación definitiva en un segundo tiempo. Hay muchas variantes y muchos tipos de técnicas descritas. Mis maestros me enseñaron siempre a hacer una reparación siguiendo las técnicas de Blumberg. Nosotros referimos siempre todos los puntos de la parte anterior de la vía biliar sin pasarlo por el extremo intestinal. Luego colocamos los puntos posteriores y hacemos el anudado, y posteriormente estos puntos de la vía biliar los pasamos al área intestinal y hacemos nuestro punto superior. Ahora, las lesiones que se diagnostican en postoperatorio inmediato, que puede tener una fístula biliar, aquí es importante, si yo tengo un buen drenaje, el paciente no está infectado, no hay una ictericia, no apresurar la reoperación, porque en la medida de que usted trata de entrar lo más próximo, lo más rápido, puede ser que produzca más lesiones que beneficios para el paciente. Entonces, esperar, calmar al paciente, mantener el control. Es probable que ese paciente a lo mejor tiene una lesión tipo 1, tipo A o tipo B, a lo mejor con la ayuda de los gastroenterólogos podemos hacer una endoscopia, hacer una CPRE y a lo mejor hasta colocar una prótesis y el problema se resuelve haciendo una papilotomía endoscópica precoz. Si hay una peritonitis biliar, el paciente tiene un coloperitoneo, es importante entrar a drenar ese paciente y no intentar hacer esa reparación primaria, a menos que sea una lesión tipo A, en donde uno puede hacer una ligadura del cístico ya, pero tratar de no hacer una reparación primaria, sino contemporizar la cirugía hasta que el paciente esté en mejores condiciones. El tratamiento de las lesiones diagnosticadas en el postoperatorio tardío, aquí generalmente ese paciente va a una cirugía ya programada y tenemos muchas alternativas dependiendo del tipo de lesión que nos encontremos. Podemos hacer una hepático-duodenectomía, muchos autores no les gusta este tipo de derivación. Podemos hacer una hepatoyeyuno-anastomosis, podemos hacer una plastia de hemichemiculis en donde hacemos una incisión vertical y una sutura horizontal con generalmente colocación de su tubo de Kehl. Podemos, si tengo una lesión alta donde hay una separación de los hepáticos, hacer una construcción de una bifurcación biliar, podemos hacer un procedimiento de Longmire, etc. Todo va a depender de la destreza y el tipo de lesiones que usted se encuentre en esa intervención. También tenemos, ahorita se está hablando mucho de Kasai, pseudo-Kasai, porque son lesiones en donde va a encontrar una lesión muy alta, en donde generalmente no hay una dilatación del vía biliar, y pues esta es una de las alternativas para resolver el problema. ¿Cuál es el pronóstico de nuestro paciente? La mortalidad postoperatoria de una reparación biliar, la morbilidad postoperatoria de una reparación biliar es alta, las complicaciones pueden llegar hasta un 30%, con una mortalidad en una lesión de la vía biliar principal en una colecistotomía convencional que puede llegar a un 5%, y por las paroscópicas un poquito más alta hasta un 7.8%. Vimos sugiere un seguimiento de 5 a 10 años para decir que hay menos resultados en la cirugía, y el 12 al 25% presentan estenosis de la anastomosis bilioentérica. Bueno, esta era un poco la experiencia que nosotros teníamos. Estamos dispuestos a oír sus preguntas aquí para recordar a esos amigos que nos han acompañado en este camino de la cirugía, mi estimado doctor Primaria, el doctor Romero, y como les comentaba antes también fue el doctor Stamiti y el doctor Jorge Sí. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su ponencia simple, sencilla, directa. Ahora tenemos un caudal de preguntas. No una, son un caudal de preguntas que tengo aquí porque decía, como vuelvo y repito, estos días tuve la oportunidad de oír al doctor Pecol en una conferencia, y ayer o anteayer, hubo otra conferencia al doctor Rodrigo también argentino, pero ahora de la sección de endoscopia de Perú.
Entonces, él hablaba de que, ¿qué recomienda? Cuando se produce, se observa que existe una lesión de vía biliar, que sea el mismo cirujano que resuelva la lesión o recomienda llamar a otro cirujano. La primera pregunta. Ok. Va a depender, por supuesto, del entrenamiento que tenga ese cirujano. Yo estoy seguro que el doctor Parregal lesiona una vía biliar y no va a llamar a nadie. Pero si es un cirujano que está en formación o es recién graduado, lo aconsejable es que ese paciente lave, drene o llama a un cirujano experto para que venga a hacer la reparación o difiera la cirugía para cuando ese cirujano esté presente. El paciente se lo va a agradecer. Hay literatura sobre eso, por lo menos ¿te escuchan? Sí, sí. Hay literatura sobre eso de que, básicamente, por lo menos en Estados Unidos tú no vas a decir yo la reparo porque sí. O sea, ya de una vez el que repara la vía biliar, no, el que hace la lesión no la repara. Ya está establecido. Y es así. Claro, nosotros jugamos mucho con eso. Si el que la lesionó es el de mayor rango que se hace. Pero también nosotros debemos entrenar también a nuestros cirujanos a cómo hacer esa reparación y cómo resolverla, porque usted en teoría no debería ponerse a operar una vía biliar si no sabe solucionar la complicación, si no puede repararla. O sea, usted como cirujano debe estar entrenado, se va a hacer cualquier tipo de cirugía, hasta una hernia umbilical, a cómo manejar la complicación. Con respecto a lo que dices tú, Carlos, sí, en todos los sitios donde existen posgrado o fellow de hepatobiliopancrático, residentes en formación, esa es la costumbre. Se llama al fellow de mayor nivel para que resuelva esa complicación. Inclusive en Inglaterra existen grupos de trasplante hepático que se están de guardia 24 horas y se trasladan a diferentes hospitales en caso de alguna lesión de vías biliares. Pero estamos hablando en países desarrollados, en países del primer mundo. Sino, ¿qué hacer aquí? Yo tengo alguna experiencia reparando lesiones de vías biliares y todas las lesiones las he reparado en forma tardía. Después del mes, después de los 3 meses, las únicas casos que hemos operado en forma precoz es cuando hemos encontrado un bilioma o una ictericia donde hay una ligadura completa de la vía biliar. Es lo único. Y eso sí, donde vaya usted o en el hospital, donde vaya a resolver, tiene que tener todo el armamentario quirúrgico para repararlo. Qué difícil es encontrar una vía biliar sin tener un equipo para hacer una colangiografía. Hace unos cuantos años, cuando mis coronarias estaban mejores, me metí en un quirófano en una clínica pequeña y tardé 5 horas buscando una vía biliar. Tuve que levantar la placa iliar, meterme en la placa iliar para poder conseguir el hepático izquierdo. Otra pregunta, doctor. La clasificación de Stuart-Weight, la estuve revisando en estos días, por casualidad, y ellos, es la misma clasificación de Strasberg, pero agregándole las complicaciones vasculares. ¿Por qué? Porque generalmente se acompañan una va acompañada de la otra. Inclusive ahora recomiendan hacer tomografías dinámicas para ver cómo está ese flujo de la hepática o de la porta. Porque yo, una vez reparando una vía biliar, por una estenosis del hepático común en la confluencia, tratando de disecarlo, lesioné la porta.
Y ahí es donde uno se da cuenta lo difícil que es repararla. Entonces, ahora esta clasificación de Stuart-Weill recomiendan hacerle la tomografía dinámica antes, no quedarse solo con la colangioresonancia. ¿Tiene experiencia en eso? Sí, es que lo importante de esa clasificación es que generalmente un porcentaje importante de esa lesión de vía biliar se produce tratando de controlar un sangramiento. Usted está sangrando y comienza a colocar clic, comienza a disecar, comienza a electrocoagular, y en ese momento es cuando lesiona la vía biliar. Ahí es donde comienza el problema. Por eso es importante, por supuesto, esa clasificación y la importancia de la identificación de lesiones vasculares. No tenemos trabajo y no tenemos experiencia en hacer ese estudio vascular previo. Imagino, el futuro nos irá un poco allá a identificar ese tipo de lesiones previas a la cirugía. Sería ideal que nosotros tuviéramos una identificación de todas esas variedades anatómicas previo a la cirugía, porque bueno, ya sabes lo que va a conseguir, no te va a llevar ninguna sorpresa. Ajá. ¿Qué anastomosis recomienda? Por ejemplo, el doctor, la gente del Hospital Argentino, Juan Pecol y su grupo recomienda un Helwing Up. ¿Qué anastomosis recomienda? Sí, se está usando mucho. Sin embargo, el grupo de Maracaibo está trabajando mucho en manejo de vías biliares, sobre todo cuando hay una vía biliar reducida, pequeña, no hay dilatación. Cuando hay dilatación, cualquiera de las variedades de un hepático y ayuno va a funcionar. Pero cuando tienes una vía biliar muy pequeña o es una lesión de los intrahepáticos, el CASEI resuelve y generalmente cursa, según los estudios realizados, con menos porcentaje de estenosis. Mi experiencia no es tan amplia, ¿no? Aunque el año pasado reparé una lesión de vías biliares, fue la última, pero tengo por lo menos más de 20 operadas, y yo prefiero el Helwing Up. A mí particularmente me resulta mejor hacer el Helwing Up. El CASEI hicimos una sola vez junto con el doctor Jorgecito, porque era una lesión, los dos hepáticos habían quedado separados. Tuvimos que hacer una segmentectomía, unir los dos hepáticos, y allí fue donde hicimos un CASEI. Es la única vez que yo lo he hecho. Sí, claro. Cuando nosotros tratamos de hacer esas decisiones intrahepáticas, está el problema del sangramiento y que puedas lesionar un poco más allá si no conoces muy bien esa anatomía. Yo creo que todo cirujano en formación debería dominar una de las técnicas y pues tratar de entrenarse en esa técnica para que tenga buenos resultados y haga su experiencia. Ok, revisando la literatura, se dice que la laparoscopia ha dado lesiones más altas. Sí. Y se agrega una lesión, que es una lesión por calor, una lesión con el monopolar. ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué recomiendas en caso de que sea por calor? Sí. Nosotros tenemos un posgrado de cirugía y está la curva de aprendizaje. Yo debo reconocer que ahí tengo un fracaso como docente. Me cuesta muchísimo entrenar residentes en cirugía laparoscópica de la vía biliar porque uno no tiene el control. Entonces, así como que de repente el muchacho se le fue la mano y produce la lesión, entonces uno siente como si la estuviera haciendo uno. Pero en los primeros meses de todos los años, febrero, marzo, abril, ese residente que está con ganas de operar todo, con la laparoscopia y la colecititis más severa, eso no importa, es una cuestión menor de sacarla por la laparoscopia. Tenemos un repunte de esas lesiones de la vía biliar. Y por supuesto, si están las quemaduras. Entonces, tenemos dos problemas. La colecistectomía estuvo complicada, problemas clínicos normal, electrocuré más allá del área adecuada, y como yo soy un valiente, no le dejo un break. Si usted no le deja un break y es una lesión puntiforme,
por electroconfiguración, a lo mejor con un drenaje puede ser suficiente, o a lo mejor después la acompañan de una CPRE con una papilotomía y resuelve el problema. Pero cuando no dejaste un dren, se hace el cuadro peritoneo, ahí vamos a tener que entrar, drenar y hacer una reparación tardía. Okay. Cuesta mucho y sobre todo al paciente, eso que usted le digo, no se va a ir para su casa con ese drenaje, no se angustie porque el paciente va a presionar los familiares para que haga una cirugía temprana. A esperar, como recomendaba el doctor Silva, hasta 3 meses, a veces es un poco complicado. Ok. Carlos, ¿tiene alguna pregunta? No, con respecto a lo que decía de las lesiones de la República de la viabilidad, solo veremos que todos lo saben. El problema es que son lesiones secundarias. A veces se necesita el segmento de viabilidad confundiendo la viabilidad principal con el ciclo, por eso son lesiones más raras. Y con las lesiones térmicas, pues es una catástrofe quirúrgica que a veces termina de trasplante para ti, etcétera. No tenemos más nada que hacer. Voy a agregarte con respecto a ese comentario. Ok. Una última pregunta, porque ya te están llamando. ¿Cuándo? Te voy a poner un caso que en estos días me pasaron un paciente que está en el llano. Lo operan una colecistectomía y distensión abdominal, piel con piel mucosa. 9º día lo operan. El eco previo había dicho un bilioma, todas las características. Lo operan y encuentran un gran bilioma, lo drenan, piden una colangioresonancia postoperatoria, ya es el día 13 más o menos, y tiene un Stranger E1. ¿Qué recomienda? El paciente no está histérico ya, pero tiene una descarga biliar por el tren de más o menos 500. ¿Qué recomienda? Ya estamos el día 13, 14. Si no hay colección, ese paciente está estable hemodinámicamente, yo espero. Es preferible esperar y entrar ya con el paciente en estables condiciones, sin infección, sin posibilidades de conseguir el resto biliar ahí y hacer una reparación definitiva. Lo más probable es que con algún hepático de ayuno se soluciona el problema. Ok. El doctor Juan Pecol, en su trabajo, habla de él repara. En los primeros 7 días prefiere que si el diagnóstico sea intraoperatorio, repararlo inicialmente. Si no, espera hasta 3 meses para poder reparar. Resuelve todo problema de hipopropidemia, todo problema de anemia, todo. Y otra cosa, recuerde que esa reparación debe ser la primera y única, porque el problema es que se puede volver a estresar y entonces cuando vienen los problemas de cirrosis biliar, no teníamos problemas de cirrosis biliar, ahora la estamos teniendo. Inclusive el hospital italiano en Argentina tienen 16 trasplantes hepáticos hechos por cirrosis biliar por lesión de vía biliar. Uno de los puntos de controversia también, deja el asa yeyunal preferida para en caso de una segunda exploración de manos de un gastroenterólogo para dilatación si hay una estenosis, si hay presencia de cálculo. Generalmente sí, depende del nivel donde haga la anastomosis, pero si uno hace una anastomosis con una vía biliar dilatada y es una anastomosis tardía, no creo que sea necesario. Si hace una anastomosis con una vía biliar muy pequeña, es aconsejable dejar el asa para la manipulación. O si es una lesión muy alta, también es aconsejable el alta porque es probable que ese paciente, y sobre todo si es un paciente joven, que en el futuro haga una estenosis que necesita una reexploración. Hemos tenido muchos pacientes que hemos tenido que reexplorar porque consultan por una ictericia post derivación, es decir, por una estenosis e inclusive con litiasis ya de la vía biliar intrahepática. Ok. Aquí el problema de estos pacientes en el postoperatorio, la estenosis, claro, de acuerdo a la experiencia, ¿qué porcentaje y qué? Hasta un 30%. 30%. Bloomberg dice que en el primer año el 50% el 50%. O sea que es el azar. Sí. Así dice Bloomberg. ¿Ok? Así que, pero la experiencia del hospital argentino es de un 15%. ¿Ok? Claro, hermanos expertos, acostumbrados a trasplantes hepáticos,
Cuando leo el libro de las publicaciones de Bloomberg, yo le admiro mucho porque él, una pequeña, Stramber, un 4-5, con una ligereza, bueno, es una hepatectomía derecha, una segmentectomía, pero así como que casi que hacen una apendicectomía. O sea, por supuesto, tienen que tener todo un equipo, además de sangre, tener hasta argoplasma, todo esto, con todo el equipo necesario, pues no puede hacer una hepatectomía relajada. En nuestro medio, hacer una hepatectomía es un poco más complicado. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias Lo liberamos, que se vaya a operar tranquilo. Seguro. Muchas gracias al auditorio. Una pregunta, una reflexión, que se lo iba a decir de entrada, pero como se tardó esto. El lunes, en mi consultorio, me llegaron 2 referencias o errores ortográficos. Lo que fueron mis alumnos saben muy bien que yo le quitaba la cabeza a los bachilleres o a los residentes cuando veía un error ortográfico. Así que a este paciente yo le dije, si así escribe, ¿cómo operará? Si no sabe escribir, puso a su celular con pequeña, 1. Y uno, plastrón apendicular, le puso plastrón ganglionar. No quiero pensar de qué universidad es eso. Y hoy, en vez de ponerme diátesis de los rectos, diátesis de los rectos. O sea, señores, entonces los monto como reflexión. Sí, aquí dice Carlos regaño, ¿no? Él dice que no pierdo la costumbre, pero yo bastante lo regañé a él. Bastante. Pero bueno, señores, así que buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.